Los asesinos más sangrientos de la historia. Un oscuro vistazo a sus crímenes. La historia humana está llena de atrocidades, y algunos de los más horribles crímenes cometidos han sido los asesinatos en serie. En este guión exploraremos a los asesinos más sangrientos de la historia, desde el famoso Jack el Destripador hasta los más oscuros y desconocidos asesinos en serie. Jack el Destripador. Jack el Destripador es uno de los asesinos en serie más famosos y enigmáticos de la historia. Se cree que este misterioso personaje asesinó a 5 mujeres en el distrito de Whitechapel, en Londres, Inglaterra, durante el otoño de 1888. Los asesinatos fueron particularmente brutales y el modus operandi de Jack el Destripador incluía cortar las gargantas de sus víctimas y luego mutilar sus cuerpos. El primer asesinato de Jack el Destripador fue el de Mary Ann Nichols, quien fue encontrada muerta en la calle Bucks Row el 31 de agosto de 1888. La segunda víctima fue Annie Chapman, quien fue encontrada en Hambury Street el 8 de septiembre de 1888. Las siguientes víctimas fueron Elizabeth Stride y Catherine Eddowes, ambas asesinadas en la madrugada del 30 de septiembre de 1888. Finalmente, la última víctima conocida de Jack el Destripador fue Mary Jane Kelly, cuyo cuerpo fue encontrado en Miller's Court el 9 de noviembre de 1888. El nombre Jack el Destripador fue acuñado por la prensa de la época y se convirtió en un nombre temido en todo el mundo. A pesar de los intensos esfuerzos policiales para encontrar al asesino, nunca se encontró el verdadero culpable, y el misterio de su identidad sigue sin resolverse hoy en día. Se han presentado muchas teorías sobre la identidad de Jack el Destripador, incluyendo la posibilidad de que fuera un médico o un cirujano, debido a la precisión con la que realizaba las mutilaciones en los cuerpos de sus víctimas. Otras teorías sugieren que podría haber sido un hombre de la clase alta o incluso un miembro de la familia real. A lo largo de los años se han realizado numerosas investigaciones y se han presentado diversas teorías, pero ninguna ha proporcionado una solución definitiva al misterio de Jack el Destripador. Sin embargo, el legado de sus asesinatos sigue vivo en la cultura popular, y su impacto en la historia del crimen sigue siendo significativo. Ted Bundy. Ted Bundy fue uno de los asesinos en serie más notorios de la historia de los Estados Unidos. Entre 1974 y 1978, Bundy asesinó a más de 30 mujeres jóvenes en 7 estados diferentes. Fue conocido por su apariencia atractiva y carismática, que lo ayuda a ganarse la confianza de sus víctimas. Bundy fue capturado por primera vez en Utah en 1975 por un delito menor de robo de vehículos, pero logró escapar de la cárcel y se trasladó a Florida. Allí comenzó una ola de asesinatos en la que secuestraba, torturaba y asesinaba a mujeres jóvenes, incluyendo a varias estudiantes universitarias. Bundy se convirtió en uno de los fugitivos más buscados en Estados Unidos, y finalmente fue capturado de nuevo en Florida en 1978. Fue condenado a muerte por los asesinatos y pasó años apelando su sentencia, hasta que finalmente fue ejecutado en la silla eléctrica en enero de 1989. A lo largo de su vida, Bundy negó haber cometido los asesinatos, aunque en algunas ocasiones hizo confesiones parciales. Su caso es notable no solo por la cantidad de víctimas que asesinó, sino también por su capacidad para evadir la captura y la atención pública que recibió en los medios de comunicación. La historia de Bundy ha sido objeto de numerosas películas, documentales y libros, y su legado sigue siendo objeto de fascinación y estudio en la cultura popular. Además, su caso ha ayudado a cambiar la forma en que los investigadores y los medios de comunicación tratan a los asesinos en serie, lo que ha llevado a un mayor conocimiento y comprensión de estos terribles delitos. Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer fue uno de los asesinos en serie más notorios de la historia de Estados Unidos, conocido como el caníbal de Milwaukee. Entre 1978 y 1991, Dahmer asesinó a 17 hombres y niños, en su mayoría jóvenes afroamericanos y de origen asiático. Dahmer fue conocido por su comportamiento errático y perturbador desde una edad temprana y se cree que tuvo una infancia difícil. Sus crímenes incluyeron la violación, el asesinato, la desmembración y la necrofilia. Dahmer también admitió haber practicado el canibalismo y haber guardado partes del cuerpo de algunas de sus víctimas como trofeos. Dahmer fue finalmente capturado en 1991, después de que una de sus víctimas lograra escapar y alertar a la policía.
Fue condenado a cadena perpetua por los asesinatos y murió en prisión en 1994 después de ser golpeado hasta la muerte por otro recluso. El caso de Dahmer conmocionó al público por la naturaleza atroz de sus crímenes y la aparente falta de remordimiento por sus acciones. Su caso ha sido objeto de numerosas películas, documentales y libros, y su legado sigue siendo objeto de fascinación y estudio en la cultura popular. Sin embargo, también ha sido objeto de críticas por la forma en que los medios de comunicación y la sociedad en general han tratado la historia de Dahmer y las identidades de sus víctimas. La mayoría de sus víctimas eran jóvenes, marginados y desfavorecidos, y en su caso ha llevado a un mayor examen de cómo la sociedad trata y valora a estas poblaciones vulnerables. Andrei Chikatilo. Andrei Chikatilo fue uno de los asesinos en serie más prolíficos y sádicos en la historia de Rusia, conocido como el carnicero de Rostov. Entre 1978 y 1990 asesinó al menos 52 personas, en su mayoría mujeres y niños. Chikatilo fue conocido por su comportamiento extraño y sus problemas psicológicos desde una edad temprana. Sus crímenes incluían la violación, el asesinato y la mutilación de sus víctimas, y a menudo cometía actos sexuales con los cadáveres. También se alimentaba de partes del cuerpo de sus víctimas. Logró evadir la captura durante muchos años debido a la falta de cooperación y coordinación entre las diferentes agencias policiales en Rusia. Sin embargo, finalmente fue capturado en 1990, después de una serie de errores forenses y pruebas de ADN que lo conectaron con los crímenes. Chikatilo fue condenado a muerte por sus crímenes y fue ejecutado en 1994. A pesar de la brutalidad y el horror de sus crímenes, su caso también ha llevado a un mayor examen de cómo los trastornos psicológicos y las experiencias traumáticas pueden llevar a comportamientos extremadamente violentos. Además, ha llevado a una mayor comprensión y tratamiento de los trastornos psicológicos en Rusia y otros lugares. John Wayne Gacy. John Wayne Gacy fue uno de los asesinos en serie más notorios de la historia de Estados Unidos, conocido como el payaso asesino. Entre 1972 y 1978, Gacy asesinó a al menos 33 jóvenes varones y adolescentes en su casa en Chicago, Illinois. Gacy se presentaba como un miembro respetado en la comunidad, trabajando como empresario, voluntario en organizaciones benéficas y como payaso en fiestas infantiles. Sin embargo, detrás de su apariencia encantadora, Gacy llevaba a cabo actos de brutalidad y violencia contra sus víctimas. Gacy atraía a sus víctimas a su casa y las estrangulaba hasta la muerte o las asfixiaba con una bolsa de plástico. Luego enterraba sus cuerpos en el sótano del jardín de su casa. Cuando finalmente fue capturado, se encontraron restos humanos en su propiedad y en un río cercano. Gacy fue condenado por sus crímenes y sentenciado a muerte. Fue ejecutado por inyección letal en 1994. Su caso ha sido objeto de numerosos documentales, películas y libros y ha llevado a una mayor conciencia sobre la necesidad de proteger a los jóvenes y vulnerables de los depredadores sexuales y violentos. ¿Qué os ha parecido estos asesinos? Dale me gusta y comparte el vídeo con tus amigos y dejad en los comentarios a qué añadiríais vosotros. Suscríbete al canal y activa la campanita, así cuando haya un vídeo nuevo serás de los primeros en verlo. Gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo vídeo.